pues a mí me hizo crecer mucho ser fotógrafa fija, hasta que en algún momento yo trabajaba para Netflix o sea, trabajaba mucho como fotógrafa fija y es increíble, te pagan muy bien. Como fotógrafa y como directora, la verdad se lo debo a un maestro que se llama Everardo González, que yo era muy su fan antes de entrar a la carrera. Tuve clases con Alonso Ruiz Palacios, que al final fue, pues sí, son como de mis papás del cine, siento, o sea, que igual me enseñó mucho, pues su clase era de dirección de actores. Tienes que hacer conocer, que es un proceso que a mí no me gusta nada, pero pues te tienes que hacer conocer como para que lleguen como las cosas más grandes y las ofertas como más grandes y así. Y los Arieles, por ejemplo. O sea, a mí nunca me habían nominado al Ariel y ahora me nominaron doble y me los gané los dos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Blue At Talks. Hoy en nuestra Blue At Talks tenemos a una ganadora del Ariel que la verdad no es poca cosa. Así que estamos de manteles largos y muy contentos de platicar con ella, con un talento muy joven del cine. Así que por favor déjenos todos sus comentarios, sus preguntas, nos dará mucho gusto leerlos. Compartan este video, desde luego déjenos su like y suscríbanse a todas las redes de Blue At Talks. Yo soy Carlos Andrés Mendiola, les doy la bienvenida y bueno, hoy me toca estar aquí con nuestra invitada solito porque Majo, mi coconductora, anda en otras actividades, pero no se preocupen, estará muy pronto de regreso. Y bueno, sin más, pasemos con nuestra invitada, Natalia Bermúdez. Qué gusto de que estés aquí con nosotros. Ay, me da mucho gusto estar aquí platicando. Cuéntame, profesionalmente hoy, ¿cómo definirías tú a lo que te dedicas? Ay, bueno, soy directora, soy guionista y soy directora de foto y también fotógrafa fija a veces, de cine y de televisión y de documental también y de ficción. Y eso. ¿Alguno de tus proyectos que nos recomiendes para ver, encontrar, para ir poniendo un poquito de cara? Bueno, pues ahorita justo, digo, no sé en qué momento vaya a salir esto, pero se está proyectando Norte, que es mi documental, que fue uno de los que se ganó el Ariel. Y nada, pues estará proyectándose ahorita en la Filmoteca y ya después creo que estará en la Cineteca de Chapultepec ahorita que la acaban de inaugurar, ya que esté como más lista. Y bueno, Apnea es el que se ganó el otro Ariel. Y ese, bueno, digo nada más el nombre, pero es como más difícil. Como es más cortometraje, es un poco más complicado como la onda de la distribución y que hayan, ¿cómo se dice? Y que hayan proyecciones. Pero bueno, esos son como los dos proyectos que ahorita que están dando la vuelta ahorita. Pues súper atentos, si tienen oportunidad de verlos, no se los pierdan. Vamos a hacer un viajecito en el tiempo y llegaremos justamente a este presente. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo decidiste estudiar eso? Yo estudié cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica, o también llamado el CCC. Y nada, yo en realidad quería ser actriz de teatro y estaba como bastante segura. Y después en la prepa terminé en área 1 estudiando porque creí que quería estudiar física. Y en ese inter... Fue un cambio drástico. Cambio drástico. Y en ese inter, el papá de mi mejor amiga, que es director del CCC, nos metió a mi amiga y a mí a un curso de realización cinematográfica. Y bueno, mi amiga ya se salió porque no le gustó y yo me quedé ahí. Y ahí es donde me enamoré como del lenguaje cinematográfico y terminé decidiendo pues intentar entrar al CCC. Entré y ya ahí dentro como que me fui enamorando más, ¿no? Pero para mí siempre es importante como... Antes me daba un poco de pena decir que yo no era como cinéfila desde chiquita y demás, ¿no? Porque eso es como un poco lo que tienes que llegar a decir yo desde el kinder... Sí, yo desde el kinder vi todas las pelis de Kurosawa. Exacto.
Pero para mí ahorita es importante decir que no fue así, ¿no? Y que aún así, pues, me pude enamorar como a una edad ya más grande, pues, del cine. Y nada, y cada quien tiene su camino, ¿no? Y así fue como se trazó el mío. ¿Cómo te enamoraste o qué te enamoró del cine? Me enamoró mucho el lenguaje, sobre todo, ¿no? O sea, ver cómo funcionaba el lenguaje, porque también es una cosa que para mí pues, sigue siendo como un espacio como que es infinito, ¿no? O sea, que puedes seguir explorando y que puedes seguir entendiendo cosas del lenguaje y de cómo funciona. Y creo que fue un poco eso, porque claro, estaba el teatro que yo entendía muy bien y ese lenguaje lo entiendo bien, aunque ahora aunque voy mucho al teatro, como que ya lo siento un poquito más lejano. Como que, pues sí, me parecía muy interesante esta cosa como de todas estas decisiones que convergen para que uno logre conmover, ¿no? Para que pase algo dentro del espectador, ¿no? Y esa serie de decisiones pues me parece como muy interesante, me parece muy, muy interesante. Yo entré como fotógrafa al CCC y pues sí, al poco tiempo dije, tengo que ser directora también. Digo, ahorita ya hago ambas, pero dentro del CCC sí tienes que elegir una especialidad y yo elegí o terminé moviéndome a dirección y me titulé como directora. Háblanos un poco de este proceso, porque hay muchos rumores, especulaciones en torno a si quiero estudiar cine, una gran opción es el CCC, pero es un proceso complicado, fácil, ¿qué tiene que suceder para que consigas sí estar en el CCC? Pues sí, es un proceso complicado, son 4 etapas, o sea, que tienen como sus distintas complicaciones. Y el proceso yo creo que fue como de 3 meses, ya no me acuerdo bien, ya fue hace 10 años eso, este, pero sí, luego la gente que no queda piensa que eso como que significa algo de ellos y en realidad no, o sea, son muy pocos lugares y luego ¿Cuántos tampoco lugares más o menos, te son, acuerdas? o sea, pues creo que aplicamos como 800 y tantas personas Wow. y eran 15 lugares. 14 lugares fueron, creo, en ese entonces. Entonces, pues sí, claro, pero esa dinámica siento que afecta mucho como el inicio y bueno, y la dinámica dentro de las clases, ¿no? O sea, bueno, dentro de la escuela. Porque claro, eligen a 15 niños que apenas están como medio empezando ahí en la vida, recién salidos de la prepa. No, no siempre, pero bueno, te eligen entre muchísimas personas y entonces te sientes Dios, ¿no? O sea, entras y te sientes, y hay como problemas severos de soberbia, como... Y esa dinámica entre puros chavitos que se sienten dioses, pues es muy complicada, ¿no? Claro. Y hace muy complicado como ese proceso, ya después la vida te da de golpes y se te súper baja esa soberbia, ¿no? Sí, primero te Y sientes también, el elegido y luego ya ves que no tanto. claro, sí, exacto. No, y también empiezas a entender que el proceso creativo también tiene mucho que ver con la humildad, ¿no? O sea, como cuando bajas esta soberbia es mucho más fácil observar. Y, y eso, pues sí, o sea, y es muy difícil como empezar a hacer eso como cuando te eligieron de entre tantas personas y también como otra cosa que creo que es importante es pues sí, que el proceso creativo tiene que estar en un lugar como cómodo, por lo menos para mí, o sea, yo no soy para nada de la idea del artista que sufre y cuando sufre crea más a través del sufrimiento, o sea, como por lo menos para mí, como mi proceso creativo funciona mucho más cuando estoy bien y cuando me siento segura, ¿no? Entonces, claro, justo, o sea, entrando al CCC, pues se generan dinámicas muy feas que son completamente enemigas de la creatividad, ¿no? Y de competencia muy insana, ¿no? ¿Cómo dirías tú, o qué características más bien dirías tú que consideran para elegir? Porque 15 personas de 800 es menos del 5%. O sea, es un grupito muy selecto. ¿Qué consideran o qué viste tú que deben de tener estos Pues
llamados elegidos que decíamos hace un ratito? Creo que, o sea, digo, las etapas son de todo, ¿no? La primera es como tienes que tener cultura general, ¿no? O sea, tienes que saber como, pues de literatura, de como, de cine también, de historia. Esa es como la primera etapa. Y después las etapas que le siguen tienen un poco más que ver como con la creatividad, ¿no? Y que apuntan también como un poco al uso del lenguaje, ¿no? Porque te hacen hacer una fotosecuencia con un tema. Y ya en el último te hacen un retrato y hasta el final te hacen una entrevista, ¿no? Donde pues vas y platicas de por qué quieres estar en la escuela. Y pues, o sea, digo, una cosa muy importante es que vean que te sientes seguro, porque claro, como es una escuela subsidiada por el gobierno, pues no pueden, o sea, no es como acá que si repruebas una materia la recursas y demás, o sea, ahí no puedes reprobar ninguna materia. Claro, es alguien que va a ir a aprovecharlo en verdad. Sí, o sea, no puedes, o sea, ahí te corren, o sea, si repruebas una materia, en teoría te corren, pero luego es bien difícil que te corran. Entonces, pues nada, esa es una de las cosas que toman en cuenta, ¿no? Que realmente sea lo que quieres en la vida, ¿no? Pero es difícil, o sea, yo podría decirte ahorita que aparte estamos hablando de arte, entonces es muy difícil decir, estas 15 personas son los grandes artistas, ¿no? O sea, no, es súper difícil decir eso. Y también es súper difícil diseñar un examen que te diga cuáles son los grandes artistas. Y obviamente también están los sobrinos y los hijos y los demás que pues tienen que entrar como que ya no tiene que ver como con las capacidades, ¿no? Porque eso pasa y eso pasa en todos lados, ¿no? Entonces sí, más o menos así es el proceso, pero pues sí, o sea, lo que yo puedo decir del proceso es que pues no puedes tener la certeza de que la gente que termina quedando pues son los que deberían de quedar. Hay mucha gente que también se sale, o sea, y mucha gente que no se titula también, o sea, es como... Sí. O sea, realmente Pero de es difícil. De esos, por ejemplo, 14 que nos decías, ¿cuántos se titularon? Creo que mi generación es una historia de éxito. Ya me titulé. Pues sí, o sea, como llevamos como 6, 7, o sea, que es muchísimo, muchísimo, Okay. O sea, no es el estándar, sí. Wow. ¿Y cuántos años son de estudiar cine? Ay, no lo sé en realidad. O sea, en teoría te dicen que son 4 años cuando entras, pero no es verdad, o sea, claro, como es una escuela, o sea, digo, como pues sí, dentro del presupuesto de cultura, o sea, el CCC es de las cosas que está más arriba, o sea, es en lo que más se gasta dentro de cultura, porque pues, también los alumnos de cine son muy caros, ¿no? Entonces, obviamente, está completamente amarrado a los cambios de gobierno y a los presupuestos y demás, Okay. ¿no? Entonces, y eso sí afecta directamente en los procesos pues, de la escuela, ¿no? Y en el proceso individual de cada uno, como sí, como educativo, ¿no? Y luego también pues están como los azotes de artista que te hacen que termines que te tardes años en terminar todo, ¿no? O sea, porque claro que todo está anclado a proyectos, ¿no? O sea, es la ficción 1, la ficción 2, el documental y la tesis, ¿no? Y dentro de eso están otros proyectitos, o sea, como pequeños, que todos pues, son proyectos audiovisuales. Y pues irlos terminando, eso es lo que se ve afectado como por el presupuesto de la escuela, ¿no? Okay. O sea, porque la mesa de la sala de mezcla se está cayendo y entonces empiezan a postergar los tiempos y los proyectos. O sea, se empieza a hacer como una especie de embudo, que eso es como... O sea, eso es de las cosas que hizo que, por ejemplo, yo me tardara tanto en titularme, ¿no? O sea, yo me titulé hace 2 años y ya estaba, o sea, ya estaba súper trabajando, y pues sí, ya estaba muy grande para titularme, pero bueno, me titulé pues tarde, sí. Las clases en el CCC obviamente son de la parte, hay que producir, pero ¿qué otras clases hay? ¿Qué estudia un director de cine o alguien que esté estudiando cine en general? Pues sí, hay como clases de todo,
pues sí, o sea, como clases de historia del arte, de tecnología también. Había una clase que teníamos de tecnología como para empezar a entender como el mundo digital y cómo funcionaba. Por supuesto, clases pues de todos los departamentos, que es foto, dirección, guión, arte, bueno, dirección de arte, no sé, seguro alguna se me está yendo por ahí. Igual, o sea, como que se dividían, o sea, las clases de guión eran de distintos tipos y demás. Ya, digo, me acuerdo de las clases, pero no me acuerdo cómo se llamaban, ¿no? Okay. Igual me pasaron mis calificaciones y tenían un nombre random de clases, o sea, clases que no existían en realidad. Por eso te digo como, claro, o sea, sí es una escuela que te da una licenciatura, pero en realidad no es una escuela per se, sí, así, o sea. Como con este rigor Sí, quizás no más. tiene, o sea, el rigor no lo hay, no hay tal. Sí. Durante la carrera empezaste a tener oportunidades de trabajar o de participar en otros proyectos ya más. ¿Cómo fue que llegaron? ¿Cómo fue ese acercamiento, digamos? Sí, lo que pasa mucho en la carrera es que pues la gente que te da clases son la gente que está haciendo cine, ¿no? Ok, Que eso es muy, muy padre del CCC. Sí se está cayendo la mesa de mezcla, pero la gente que te da clases, pues sí, o sea, tus maestros son las personas que están haciendo cine. Entonces, pues normalmente, pues te empiezan ya a jalar, ¿no? Para cosas, o los mismos exalumnos ya te empiezan a jalar. O sea, yo empecé como fotógrafa fija, por ejemplo. ¿Qué O hace sea, un fotógrafo de foto fija? pues se hacen los stills pues sí, de la producción. Haces stills tanto de las escenas, como también luego haces making of, ¿no? O sea, como de lo que pasa como detrás de las escenas. Y sí, o sea, bueno, no sé si esto está muy técnico, pero la cámara se mueve a 24 cuadros por segundo, lo que hace un poco que el obturador, que es como la ventanita que se abre para dejar entrar la luz, tenga que ir a cierta velocidad. Y por lo tanto, si tú agarras un frame, o sea, un cuadro, si le pones tu pausa a una película, seguro se va a ver movida, ¿no? Claro. Entonces, por eso esos stills no sirven, por eso necesitan llamar a una persona que haga el still con la misma iluminación y todo, pero sí, o sea, que haga esos stills. Y pues a mí ya más como en cuanto a la producción, como que a mí me sirvió mucho ser foto fija porque pues porque estaba como muy cerca. O sea, el fotógrafo fijo no se mete en problemas con nadie, es rarísimo que o sea, no esté implicado creativamente con el proyecto final, pero estás muy cerca pues sí, de los creadores más importantes, ¿no? O sea, o la gente que está más involucrada con lo creativo, ¿no? Y puedes estar como en todos lados y puedes estar escuchando, y entonces a mí me hizo crecer mucho ser fotógrafa fija, hasta que en algún momento yo trabajaba para Netflix o sea, trabajaba mucho como fotógrafa fija y es increíble. Te pagan muy bien y realmente no te peleas con nadie, cero estrés, no llegas desde el principio, o sea, es increíble. Suena un trabajo muy bien. Es un súper trabajo. Pero eventualmente, o sea, yo sí creo que uno tiene que tomar decisiones de repente. O sea, no puedes trazar la vida perfecto así tomando decisiones, pero luego hay ciertas decisiones que como que te hacen empezar a encaminarte hacia cierto lado. Y para mí una de ellas fue renunciar a ser fotógrafa fija, porque pues yo era directora y yo lo tenía como muy claro. Y claro, claro, habían producciones donde yo decía, güey, el director es lo máximo y el fotógrafo o la fotógrafa, ¿no? Pero habían otros proyectos que decía, yo puedo estar dirigiendo esto, ¿por qué no lo estoy dirigiendo yo? Y ahí fue donde dije, ¿Qué hizo que renuncié. cambiaras esa perspectiva y que dijeras, no soy fotógrafa, soy directora? ¿Cómo dónde vino ese entendimiento, ese No, pues descubrimiento? había estudiado cine y me apasionaba muchísimo. O sea, también me gusta tomar fotos, pues, pero yo quería como, pues o sea, a mí la creatividad me da muchísima vida y entonces sentía, pues me empezó a dar como mucho bajón, aunque ganara bien y no me peleara con nadie y demás, me empezó a entristecer mucho, como no tener girando como a mi ser creativo, que al final es lo que me da vida, ¿no? Y entonces era muy claro, tenía muy claro que la gente te empieza a conocer
como que tú vas un poco decidiendo cómo quieres que la gente te conozca, ¿no? Claro. Y entonces lo que empezó a pasar es que me llamaban de foto fija y les decía, güey, yo soy directora y soy buena, o sea, y así fue como se empezó a construir y ahora pues me llaman de directora, ¿no? Y fue muy loco porque el proyecto donde yo decidí dejar de ser fotógrafa fija, ese fotógrafo que estaba fotografiando en ese momento, o sea, director de fotografía, el DP, pasó un año y los dos estábamos fotografiando una serie juntos, ¿no? Entonces dije, bueno. ¿Qué serie era? Es una que se llama Cenizas de la Gloria, está en ViX. Y estábamos cofotografiando a un año de distancia, o sea, o menos de un año de distancia de que yo dijera como de, yo puedo estar fotografiando allá, o sea, no estar haciendo foto fija, como yo puedo estar ahí, tengo 100% la capacidad, yo entendía y veía y decía como de, yo sé cómo iluminar, o sea, y pues sí, y terminamos, y entonces dije, bueno, buena decisión, y obviamente la gente de Netflix ahora sí como que me felicita y demás por todo lo que ha pasado, y ahora me entienden más. O sea, digo, al final me querían mucho y les dije como, güey, necesito renunciar porque soy directora y necesito empezar a buscar eso y pues es súper cómodo ser fotógrafa fija, entonces me podría quedar aquí la vida. ¿En qué trabajaste de foto fija para Netflix? Trabajé primero, pero, sí, en Todo va a estar bien, que es pues sí, la serie de Diego Luna, y ahí justo el fotógrafo se llama Damián García y yo soy su súper fan. Entonces, me hizo crecer mucho como fotógrafa esa experiencia. Y también Diego Luna es un súper director. Me hice de muchos amigos también. Pero bueno, estaba ahí cerca, sí, estaba súper cerca escuchando pues a Diego dar indicaciones y eso como que pues me hizo crecer también como directora y como fotógrafa. Y sí, después hice un póster de La Casa de las Flores, la película, hice como una película de La Casa de las Flores y ya, y yo tomé esas fotos y ya, y el último proyecto no voy a decir cuál es. ¿Por qué no? Porque fue ya ahí cuando renuncié, pero... Y nada, y antes de eso trabajé con Amazon como fotógrafa fija y antes de eso pues en películas, o sea... Y sí era un gran trabajo, la verdad. De repente lo extraño, digo, como ya no quiero pelearme, como es mucho más fácil. Ahorita la Blue Atok te está sirviendo para, ¿y si regreso a hacer foto fija? Sí. Nos hablaste de que hace una persona que se dedica a la foto fija, que hace el fotógrafo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues el fotógrafo, muchas cosas, ¿no? O sea, el foto fija no está relacionado con el proyecto per se, o sea, si el proyecto queda bien o mal, no tiene absolutamente nada que ver con el fotógrafo fijo, ¿no? Él nada más llega y saca esos stills, o sea, esas fotografías. El director de foto, pues ya se encarga de toda la parte visual, pues ya del proyecto terminado, ¿no? O sea, sí, o sea, de la película en este caso, ¿no? O sea, como el fotógrafo fijo se puede encargar del póster, o de las fotos que necesitan para promoción. Y el director de foto, pues, básicamente lo que hace, pues, es iluminar y decidir como, pues, qué cámara se va a utilizar, o sea, como todo el equipo que conforma lo visual. La visión estética, digamos. Sí, pero digo, es difícil decirlo así. Es difícil de definir porque también el diseñador de producción, pues o sea, que trabaja muy de la mano con el director de foto, pero pues también se encarga de todo lo que se ve. O sea, todo lo que está, digo, ahorita, digamos, como todo lo que está puesto aquí, sería del diseñador de producción y ya las luces son como del fotógrafo y también el fotógrafo tiene como todavía una implicación un poquito más profunda con el director, ¿no? Es difícil de definir porque pues no es como tan blanco y negro ni los límites están tan bien marcados porque de repente pues hay directores que tienen muy claro muchas cosas como de la cámara, de los movimientos, y hay directores que no tienen ni idea de cómo quieren que se mueva la cámara, que a mí eso me parece que está mal, pero y entonces ahí entra el fotógrafo a tomar también todas esas decisiones, ¿no? Pero bueno, más o menos Pero digamos que el fotógrafo es
iluminación, creo que lo mencionaste muy bien, y qué va a capturar la cámara, ¿no? Porque, y cómo se va a mover, y si se va a ver más luminoso, más oscuro, con una cierta tonalidad u otra, y eso definitivamente tiene pues un impacto importante en quien está viendo pues esta película, ¿no? O esta historia. Sí, más o menos. Más o menos para tratar Es de difícil, darles es una cosa verdaderamente difícil de definir, te digo, porque no están los límites muy claros. Y está bien, también estamos hablando de arte, y entonces eso hace como más, pues más fluidas las cosas y más vivas, ¿no? O sea, si fuera tan rígido, entonces seguramente nos perderíamos de grandes ideas, ¿no? Oye, nos brincamos un poco y creo que vale la pena puntualizarlo. ¿Cómo te llega esa primera oportunidad profesional? ¿Es a través de un profesor? ¿Cuál es esa primera oportunidad? Sí, bueno, es que como hago de todo, como que realmente he tenido como oportunidades de distintos lados, ¿no? O sea, de foto fija me llevé mi cámara a una ópera prima del CCC, que sí, el CCC de repente da dinero para hacer óperas primas. Bueno, cada año, ¿no? Tiene un programa de óperas primas. Y yo era asistente de cámara en realidad, pero me llevé mi cámara para tomar fotos y les encantó y se volvieron como las fotos de la película. Y de ahí, pues, el que era asistente de dirección me llamó justo para trabajar en Pan y Circo, ¿no? Okay. Así es como empezó. Lo de foto fija. Y como fotógrafa y como directora, la verdad se lo debo a un maestro que se llama Everardo González, que yo era muy su fan antes de entrar a la carrera, muy. Para quien no ubique a Everardo, danos alguna referencia. Everardo González es un documentalista mexicano, yo creo que de los más importantes, y es pues, de mis directores favoritos. Y yo lo conocí en el curso de documental. Él me seguía en Instagram y le gustaban mucho mis fotos de Instagram. Entonces, después de que, bueno, le enseñé mi documental, que fue el que ganó el Ariel en esta última ceremonia. Y nada, él me dijo como quiero que me fotografíes una película. Pero yo pues ya me había especializado más bien en dirección y entonces ya decía, yo ya no soy fotógrafa. Ya no soy fotógrafa. Ya no soy fotógrafa, ya no soy directora de fotografía, entonces me dijo, como por Dios, Natalia, eres más que capaz. Y por eso tengo mucho que agradecerle a Everardo. Y ahí empecé con Everardo y fotografié justo esta serie con este señor. No, esa era cuando era fotógrafa fija. No, con este señor que estaba fotografiando la serie cuando yo decidí que ya no quería ser fotógrafa fija. Y de ahí pues volví a fotografiar otra serie de Everardo porque le gustaba mucho mi trabajo. Y ya un día ya le dije, Everardo, yo quiero dirigir, ¿qué onda? Entonces, pues me dijo, pues órale, le dije, soy completamente capaz, o sea, decía como, Everardo, realmente, yo sé que tú me ves como fotógrafa, pero también soy directora y quiero dirigir. Y me tuvo toda la confianza y entonces codirigimos una serie. ¿Qué serie? No, todavía no ha salido, porque tiempos de la producción. Todavía no se puede decir. Se llama Anatomía del Mal, pero pues todavía no ha salido, saldrá en ViX. Espero que ya a inicios del próximo año. Pues estén muy pendientes de Anatomía del Mal. Y es, la verdad, o sea, de trabajo por encargo creo que es el contenido como más importante que yo he hecho, yo creo. O sea, es de lo que más me siento orgullosa. Me parece, es un documental y pues nada, me dio mucha libertad creativa y también la colaboración con Everardo fue bellísima. También me dejaron fotografiarlo, entonces, pues nada, resultó una cosa de la que yo me siento muy orgullosa y cuando lo vi por primera vez ya editado, ya con toda la corrección de color que habíamos hecho, me puse a llorar en la sala, muy en secreto, pero me puse a llorar porque dije como, qué afortunada soy de poder hacer contenido de este tipo. Sí. Así que Anatomía del Mal tenemos que estar muy, muy pendientes. Sí. Perfecto. Oye, ¿qué otros profesores tuviste en el CCC? Uy, pues varios muy buenos, la verdad. Y otros varios que pues no tanto, pero sí, tuve otro profesor que se llama Carlos Rossini, que
que es un señor argentino, también documentalista, pero también fotógrafo y también director. Entonces, como que... Y él como que me enseñó como del lenguaje cinematográfico un poco más allá de lo obvio, ¿no? O sea, como que me abrió un candado para entender el cine de otra manera. Porque claro, como que piensas en clases de cine, normalmente es así, si pones la cámara abajo vas a engrandecer al personaje, si pones la cámara... Sí, muy al ABC. Como muy básico, los ejes son así y demás, ¿no? Pero él como que me hizo observar el lenguaje cinematográfico desde otro lado. Tuve clases con Alonso Ruiz Palacios, que al final fue... Pues sí, son como de mis papás del cine, siento, o sea... que igual me enseñó mucho, pues su clase era de dirección de actores y pues sí, o sea, como yo tengo como un método muy sólido como de dirección de actores y de la forma de entenderlos, gracias a Alonso, ¿no? Que también yo era muy fan de él. Él pues empezó siendo director de teatro y yo veía todas sus obras, o sea, me vi todas sus obras. Danos referencias para quien no lo ubique, por favor. De sus obras. ¿De sus obras o de sus...? Bueno, él es el director de Güeros, que fue como su peli famoso. Ahora tiene La Cocina. Sí. Y pues tanto Everardo como Alonso fueron mis sinodales en mi examen profesional. Y bueno, varios. O sea, me podría seguir, pero bueno, tuve varios. O sea, digo, para mí ellos tres fueron como... de los que definieron un poco como los que me consolidaron como artista, pues, eso creo, sí. ¿Cómo llega tu primer corto? Pues mi primer corto es Golden Malibu, que en realidad es mi ficción 2 del CCC. Yo acababa de cambiarme a dirección y ya tenía como la idea ahí rondando por la cabeza. Sí, es un corto de una niña que se escapa con su hermano que está metido como en cosas muy sórdidas y se escapa, un día decide escaparse con él porque le había prometido que le iba a comprar una Barbie. Okay. Bueno, no una Barbie, un Ken, porque no tiene Ken. Entonces empieza ahí como con una Barbie desnuda, con el pecho pintado de pelos. Y ya, y es como un poco un road trip ahí de noche como en la Ciudad de México, donde esta chavita como se da cuenta de la vida que lleva su hermano y su hermano pues al final como que la voltea a ver un poco y es como una especie de proceso ahí de sanación. Le fue muy bien ese corto, pero bueno, como nadie me conocía, porque sí hay una cosa ahí como de que pues de repente te tienes que hacer conocer, que es un proceso que a mí no me gusta nada, pero pues te tienes que hacer conocer como para que lleguen como las cosas más grandes y las ofertas como más grandes y así. Y los Arieles, por ejemplo. O sea, a mí nunca me habían nominado al Ariel y ahora me nominaron doble y me los gané los dos, o sea... No es poca cosa. No, nunca había pasado. Ya vengo aquí a presumirlo, nunca había pasado en la historia de los Arieles. Pero bueno, mi punto es como, pues sí, que tienes que darte un poquito a conocer de repente. Eso que es a mí un proceso que no me gusta el RP y demás, pero bueno, o sea, de repente pues sí, pues ni modo, lo tienes que hacer y nada, yo estoy un poco en un proceso como de reconciliarme un poco con esas cosas y con la industria y con sus formas de funcionar, ¿no? Háblanos de estos, ya nos los mencionaste, pero platícanos de estos dos cortos ganadores. ¿Por cuál quieres empezar? Pues Apnea es mi tesis de titulación del CCC y pues narra como un poco la historia de una nadadora de natación muy talentosa y de una relación que tiene con su entrenadora, una relación que, pues sí, de abuso, pero como un poco retratada como más de forma compleja y no tan simplona, ¿no? Y es un corto pues en el que decidí que quería tener un cuidado estético así muy obsesivo, ¿no? Okay.
porque era una forma en la que a mí no me gustaba tanto filmar, yo era más como de tener la cámara libre y demás. Y en este fue como de, bueno, estoy por terminar la escuela, voy a filmar de una forma en la que nunca he filmado. Y sí, como esta cosa muy, muy preciosista, muy, muy con cuidado al detalle. Y, y nada, al final me gusta mucho cómo quedó y me da mucho gusto que lo hayan como sabido apreciar, ¿no? Digo, si a Golden Malibu le fue bien, a Apnea le fue súper bien, o sea, ¿Cómo te llegó la idea? ¿De dónde surge la idea de Apnea? pues quería como hacer una relación, quería dos cosas, o sea, como retratar una relación de abuso con la complejidad que tienen las relaciones de abuso, porque normalmente, pues claro, en las relaciones de abuso está, o sea, normalmente como que se retrata como el hombre golpeador malo, malo, malísimo y la mujer víctima, súper víctima sin agencia, ¿no? Que le pasan las cosas, ¿no? Y dije, pues es bien difícil que alguien vea una relación de abuso y se identifique con eso. Porque no es así, porque los abusadores son mucho más sutiles y las relaciones de abuso son mucho más sutiles, o sea, y dentro de esas sutilezas puedes lograr que el espectador se identifique. Y eso me parece como muy valioso. Y por otra parte, que va dentro de la misma línea, como que quería retratar personajes femeninos complejos, ¿no? Porque dentro como de este como malentendimiento del feminismo pensamos que quitarles la agencia a las mujeres y hacerlas buenas, buenísimas, buenas, es una forma de retratarlas con respeto y a mí me parece completamente lo opuesto, ¿no? Que si no les das como su toque también no de maldad, pero pues como de complejidad, entonces no les estás quitando su humanidad, ¿no? Entonces, bueno, tenía como un poco de ganas de ir por ahí. Y Norte, bueno, ganó como cortometraje, pero dura 53 minutos. Y es un retrato de mi familia y de cómo me acerco yo con mi hermano en su proceso de recuperación de las adicciones. Ok. Claro, es una película mucho, mucho más... Bueno, las dos son crudas a su manera, pero bueno, para mí es una peli que está muchísimo más cerca de mi corazón. Tiene una forma bien distinta, ¿no? Pues es documental, retrata a mi familia y también ha tenido como su propio ahí recorrido. Y pues sí, es la peli. Creo que nunca voy a querer tanto una peli que yo haga Como Norte. Uh-huh. No lo hemos dicho como tal, pero los guiones también son tuyos. Sí. Digo, Norte no tiene un guión, o sea, es un tipo de documental. Hay documentales que son guionizados, pero pues Norte no, Norte fue un proceso mucho de exploración. Y Apnea, sí, el guión es mío, lo escribí con una amiga. Y Golden Malibu, pues también, el guión es mío. Me gusta mucho escribir y también me dedico mucho a eso. Quiero hablar un poquito de los dos casos, porque en el caso de Apnea, ¿cómo empiezas a escribir este guión? Creo que es una de las grandes preguntas de, yo tengo esta idea o esta historia, ¿cómo empiezo? ¿Cómo es tu proceso? ¿Alguna recomendación? Ay, escribir es lo más difícil de todo y creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, o sea, y que es un proceso dolorosísimo. Como que, claro, he ido descubriendo cosas, conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Creo que como que mi técnica actual es empezar a deshacerme de las cosas que me bloquean creativamente. O sea, en vez de estar buscando la creatividad, ahora como que mi técnica actual es como, quítate de todas las cosas que te generan ese bloqueo creativo, que hacen que te dé terror estar frente a la hoja en blanco, ¿no? Y una de ellas es como, y creo que la más importante es no pensar en el futuro de la película. O sea, porque hay mucha gente que escribe desde el lugar como de, bueno, esto yo quiero estrenarlo en Sundance
o vamos, ahorita los migrantes es una temática que está de moda, entonces vamos a empezar a escribir desde ahí y demás. Y para mí eso es un error como gravísimo, ¿no? O sea, para mí siempre es súper importante como buscar dentro de lo que a mí me preocupa, ¿no? Y de lo que a mí me genera cosas, ¿no? En vez de, pues sí, en vez de como que, claro, puedes puedes tomar historias, puedes tomar prestadas situaciones, pero al final como que la base de esa cosa tiene que venir de algo tuyo, en lo que crees y que te preocupa, ¿no? Porque justo como que en los contextos académicos pasa mucho que es como de, güey, no hables de las cosas que te preocupan, o sea, a nadie le van a interesar, ¿no? O sea, No, pero ahí está algo que conoces y que puedes compartir, que puede conectar con los demás, ¿no? Entonces, y bueno, yo puedo decir, o sea, que tanto apnea como norte, ambos son cosas que me preocupan mucho y que nacieron de una preocupación genuina y ahora llegaron a donde llegaron y mis películas, que las hice desde ahí, me llevaron a mí a una posición muy padre, ¿no? Dentro de mi carrera. Entonces, o sea, mi mayor consejo es como, de verdad, o sea, hablen de lo que les preocupa. Ahí está el norte, ahí está la luz. O sea, para mí, ahí está como toda la luz, ¿no? Y también cuéntenlo de una manera en la que les parezca apasionante, ¿no? O sea, desde el guión se empieza a trazar mucho el lenguaje cinematográfico, ¿no? Se empieza a leer cómo va a ser narrada esta. Digo, obviamente cambia mucho ya del guión a la pantalla, pero ahí se empieza a trazar mucho y eso es como, es muy apasionante, como el pensar así de aquí voy a meter un elipsis, aquí no va a hablar el personaje, se va a escuchar como en voz en off, demás, todas esas cosas vienen desde el guión y es bonito, o sea, y nada, yo creo que hay como muchos mecanismos de escritura ahí como medio para sacarte la historia del corazón. Yo justo ahorita, yo era como súper enemiga de las estructuras obsesivas en cuanto a guión y decía como que la inteligencia artificial nos iba a quitar el trabajo si seguíamos escribiendo así de aburrido. Pero ahorita estoy escribiendo una película y la estoy escribiendo mía, pues, desde un lugar súper estructurado, con todos esos mecanismos con los que me peleaba. Entonces, creo que cualquier forma que te vaya sacando la película. Y también creo que es importante enseñárselo a la gente a la que le tienes confianza, porque luego empiezas a escribir cosas y estás emocionado de que escribiste algo y empiezas así, todos lean mi guión. Y eso me parece un error. Yo lo he hecho. Hay que seleccionar y lo bien. sigo haciendo. Tienes que seleccionar porque si no, de repente, pues todo, o sea, se hace un desastre. Y también puedes salir muy lastimado en el proceso. Y el estar lastimado y el sentirte tonto y todo eso, que normalmente pasa porque hay gente que lee guiones y es muy, muy fea, es enemigo también de la creatividad. Entonces, como tener como cuidado también en ese. Sí, gente a la que le tienes confianza y que sabes que te va a dar, no te va a dar por tu lado, sino te va a dar comentarios que realmente lo van a enriquecer y no que se lo van a tomar allá a la ligera o... Sí, y gente en la que confíes también creativamente, ¿no? O sea, y en su chamba. O sea, como, porque luego hacemos eso, así se lo mandamos a personas que no nos importa, o sea, que pensamos que sus películas están horribles y se lo mandas. Es como, ¿para qué se lo mandas a esa persona, no? Como, hay que entender también para qué lo estás mandando y intentar como deshacerte un poco del ego, separarte un poco del ego, que es muy difícil, pero separarte un poco y volverte un poquito más práctico, sí. ¿Nos puedes dar una probadita de qué será esa película? ¿Alguna? Sí, pues esa es otra historia de abuso, pero como con un toque mucho más esperanzador. Esa es la que estoy escribiendo ahorita, es eso, sí. Muy bien, muy bien. Oye, de Norte, me parecía además interesante que nos decías, no tenía un guión, es un documental. ¿Cómo le das una estructura? ¿Cómo es el principio, el proceso? ¿Es grabas? ¿Cómo decides qué grabar? Sí. Bueno, no tienes una estructura, pero tienes como un... ¿Objetivo? Sí, como una esencia un poco, ¿no? O sea, como... Sí.
yo tenía una esencia de las cosas. Yo sabía, descubrí muchas otras cosas, pero por ejemplo sabía que era un retrato muy personal y por lo mismo yo tenía que irme sola con la cámara y con el sonido y demás. Sabía, por ejemplo, que mi hermano tiene una personalidad muy extrovertida y que eso podía propiciar que, pues, que yo empeorara un poco su problema, ¿no? Porque tal vez iba a querer mostrarse de cierta forma. Entonces entendía eso. Eso es más como en cuanto a la producción. Y sabía que era como de mi acercamiento con él, pero yo pensé que era más un retrato. Lo que descubrí es que no era un retrato de él, sino era un retrato de toda mi familia, ¿no? Ok, a través de él quizás. No, pues a través de todos. Ok. No, porque sí, todos, o sea, todos hablan y demás, y todos aparecen, pero pues eso lo descubrí dentro del proceso, y que eso estuvo muy bien. Y nada, y hay algo que sabes, o sea, después de transitar como por muchos proyectos, como que lo que se te empieza a generar es una intuición. Y yo siento, o sea, creo que los buenos directores tienen buenas intuiciones, ¿no? Entonces, pues nada, como que eso fue lo que empezó a pasar, que yo empezaba a filmar y a través como de mi intuición, me empezaba a saber qué cosas me iban a funcionar después y qué no. Y de repente empezaba a sentir como, bueno, aquí hay una película, ¿no? Y ya después, pues con el material, vas teniendo idea como de cómo lo vas a estructurar, pero pues ya con el material ahí, realmente me tardé nada en hacer Norte, o sea, me tardé 7 años en terminarla por muchas otras cosas que no tienen que ver como con el proceso de hacerla, pero bueno, eso, o sea, la estructuré muy rápido porque había algo como que me llamaba. Y claro, tenía un pizarrón con tarjetones grandotes con las escenas y los iba pegando, o sea, para estructurar la película, ¿no? Claro, pero es que además me estoy imaginando que Apnea de alguna manera es un rompecabezas que tienes la foto de referencia. Ah, sí. Pero Norte es un rompecabezas que no tienes esa foto de referencia. Sí. Tú le vas a dar esa forma, ¿no? Sí, así, sí puede ser. Creo que así fue. Digo, Apnea también en la edición cambió drásticamente. Yo en realidad soy súper obsesiva, entonces tengo todo muy claro y realmente pues, se parece mucho a lo que escribí siempre todo. O sea, lo escribo y ya lo tengo muy claro y ya lo que queda se parece mucho. O sea, pero pues en Apnea a mí no me gustaba cuando lo filmé y después ya que lo edité, en la edición como que me enamoré y empezó a tener como pues ya mucha más, pues sí, una forma distinta. O sea, quité casi todo el clímax y aún así tiene clímax, ¿no? O sea, sí. Wow, pero Sí, fíjate que eso pasan. es interesante y es importante porque algo que has mencionado a lo largo de esta conversación es el proceso creativo. ¿Cómo descubrirías tú o cómo compartirías tú qué es este proceso creativo para ti? Ay, ¿cómo en qué sentido? O sea, como en este sentido de cómo vas eligiendo las ideas, madurándolas, desarrollándolas. ya. Ay, pues para mí eso en específico es como lo que me mantiene viva. O sea, eso es lo que me súper apasiona, ¿no? Del proceso, o sea, todo el proceso creativo, todas estas cosas que vas decidiendo, y que también van mutando y en esa mutación es cuando aprendes y entonces y entonces tu intuición crece y crece y crece. Entonces, o sea, claro, como que los directores primerizos justo están así, me estoy saltando el eje, ¿no? O sea, como que así, eso es como, o sea, yo creo que si los ves de lejos, así dirigiendo, te puedes dar cuenta incluso como del lenguaje corporal, ¿no? Y los directores que ya tienen más colmillo, pues tienen, o sea, para mí el colmillo es la intuición, es esa intuición que dices como de, es que va la cámara y de repente no sé explicar por qué, o sí podría explicarlo, pero ya es una cosa como más intuitiva, ¿no? Como,
Y pasa mucho, por ejemplo, cuando estás filmando y dices como, yo sé que esto pega con lo otro, porque se dice mucho como de, oye, y sí pega, que se refieren un poco a cuando vas a la edición, estas cosas, esta toma la puedes pegar con esta, y la misma intuición te va diciendo como, no, esto no va a pegar. Y hay, luego es difícil de explicar, pero es como de sé que no va a pegar, y eso tiene como que ver con la intuición, pero de repente... también yo estoy ahorita hablando de las que creo que son mis verdades ahorita a mis 31 años, ¿no? Lo que creo ahorita verdad y después va a cambiar, ¿no? Pero creo, porque me ha pasado últimamente que veo películas de directores ya grandes, como ya muy consolidados, y hay algo de vida que se pierde también en eso, en el tener todas las certezas. Ok. ¿No? O sea, ¿Piensas en algún ejemplo? No puedo decir. Ah, no puedo decir. Es muy interesante. No puedo decir, pero sí tengo ejemplos. O sea, pues sí, de directores ya consolidados que el pensar que tienen las certezas y tener como este nivel de soberbia hace que pierda la vida las películas, porque las películas pues, también tienen mucho que ver con la exploración, ¿no? Claro, tienes que tener certezas y tienes que tener construida tu intuición, pero tienes que dejar espacio a la exploración porque si no matas la obra. O sea, eso creo. Y entonces, pues sí, me empezó a pasar que empecé a ver como películas de directores consolidados, así ya de que no sé, su 15ª película. Y dices, bueno, yo sentía como de, estas pelis ya están como despojadas de vida, ¿no? En fin, entonces creo que siempre tienes que dejar un poco de espacio para la incertidumbre, siempre, porque ahí nace la vida de las obras. Ay, pues queríamos un ejemplo, Nat, pero bueno. Pero creo que sí nos puedes dar ejemplos. Pues sí está medio feo poner ahí el dedo en pero ¿hay alguno que nos recomendarías y que dirías, este es un proyecto que yo vi, que admiro, que tiene mucha vida? ¿De películas? ¿De alguna película, alguna serie? Ay, pues, digo, ahora hablando de los Arieles recientes que ahí estuve y me vi todas las películas. Eco de Tatiana Hueso es un documental precioso, lleno de vida y de sutileza. Todo el silencio de Diego del Río. Que encuentran en Prime Video, por cierto, y sí. Eco, no me acuerdo si está en Netflix, creo. Ah, sí, creo que ya está en Netflix el Eco. Sí, todo el silencio de Diego del Río, que ahora se volvió como mi súper amigo a raíz de los Arieles y de que nos entendemos muy bien. Pero igual él es alguien que venía del lenguaje del teatro y como que entendió muy bien el del cine. Para mí Temporada de Huracanes está increíble también. También en Netflix, por cierto. También está en Netflix, es verdad. Y ya, digo, puedo decir 1000 películas ahorita, o sea, podría no parar. Pero bueno, esto en cuanto, pues esas fueron como mis favoritas de los Arieles. Muy bien. Nat, tenemos una dinámica, es una dinámica muy sencilla. Sí. Ya la habrás escuchado quizás en alguna otra ocasión, pero yo te compartiré alguna palabra. Tú debes responder con otra palabra, puedes elaborar más o solo dejarlo en una palabra. Ok, ¿de lo que sea? De lo que sea. Bueno, van a ser palabras relacionadas contigo, no te preocupes, no te voy a decir algo como panadería. Ya, ok. Bueno, a ver, intentémoslo, a ver si lo estoy haciendo bien, si no lo repetimos. Si no, lo repetimos. ¿Teatro? Niñez. Ok. Fotografía. Luz. Cine. Pasión. Director. Alonso Ruiz Palacios. Ok. Wow, eso ya es... No es poco decir Alonso Ruiz Palacios. Apnea. Elegancia. Norte. Amor. Premio Ariel. Carrera. Ok. ¿Por qué carrera? Porque, bueno, me llega porque espero que signifique cosas como para la carrera y para que yo pueda seguir filmando. O sea, porque al final es eso, están muy bonitos y de verdad me puso muy feliz, o sea, como desde la parte del ego, así,
pero creo que es algo que empieza a construir la carrera y cuando uno tiene carrera empieza a tener más libertad creativa. Claro, ok. Sí, exacto. Abre puertas, de Exacto. alguna manera te da Sí. un respaldo. Sí. ¿Dónde podemos ver? ¿Qué nos recomiendas ver en lo que tú hayas participado? Pues Cenizas de la Gloria está en ViX y que esperen Anatomía del Mal, que va a estar en ViX también, porque pues, es una serie muy fuerte y muy buena, muy buena. Sí. ¿Alguna red social en la que te podamos seguir tus proyectos? Sí, soy @la_nat_bermúdez en Instagram y Twitter, que son los únicos que tengo. No tengo TikTok, no lo quiero sacar. ¿No vas a hacernos bailecitos, Nat? No. Y pues el Instagram de Norte, que es @norte_doc de documental. Esas son las 2 redes sociales. Síganme porque luego sí importa para que tengan un trabajo si tienen seguidores o no, aunque sea muy absurdo, pero sí. Pero ayuda a darle visibilidad, desde luego. Sí, ayuda mucho a darle visibilidad y eso es importante. Y sí, y beneficia mucho a las películas al final de cuentas. Así que, pues, por favor, a darle like, a seguir a Nat, a seguir a Norte, a seguir a todos sus proyectos. Nat, ha sido un gusto contar contigo aquí en Blue Talks. Igual, qué bueno platicar. Muchas gracias, pues bienvenida, Blue Talks es tu casa. Queremos que ese largometraje sea una realidad, que nos vengas a platicar, de nuevos proyectos. Un gusto, Nat. Bienvenida siempre a Blue Talks. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en una próxima Blue Talk. Yo soy Carlos Andrés Mendiola. Los espero en mis redes sociales como Carlos A. Mendiola. Los esperamos aquí en todas las redes de Blua. Déjenos su like, coméntenos, compártanos, suscríbanse al canal y recuerden que la inspiración está aquí en Blue Talks.